Hola, ¿qué tal toda mi gente? Bienvenido a otro video de su canal. En esta ocasión voy a mostrarles cómo iniciar su televisor LG o cómo configurar desde cero su Smart TV LG 2022. Siempre cuando lo enciende van a subir con ese logo, el logo del sistema operativo WebOS. Eso es cuando compra su televisor de fábrica o cuando le hace un reinicio de fábrica o cuando viene de tienda. Y ahí está subiendo lo que es el sistema. Esperamos unos cuantos segundos y vemos el logo de espera hasta que sube la otra sesión. Bien, y ahí nos muestra y nos dice presione el botón OK de su control remoto. En algunos casos es una ruedita. Si es Magic Remote dice una ruedita. Presionamos OK y nos manda a la siguiente página. Dice seleccione el método de instalación. Ahí tenemos dos opciones. El modo de instalación normal, que es el que está a la derecha, así que está seleccionado. Y a la izquierda tenemos la opción, dice dispositivo móvil. Eso es para configurarlo con la aplicación LG ThinQ. Si tiene la aplicación en el celular, la puede descargar y configurarlo mediante el celular. Pero en este caso vamos a hacerlo con el control remoto. Seleccionamos esa y le damos OK. Ahí nos da la opción de ajuste de idioma y de ubicación, o sea, el país y el idioma en que queramos seleccionar. Lo dejamos en español y ahí seleccionamos el país. Aquí mayormente están los países de Latinoamérica. Vemos que tenemos Honduras, Guatemala, El Salvador, Jamaica. Si no está ahí, usted puede seleccionar la opción otros o puede seleccionar su país si está en el listado. Vamos a seleccionar cualquiera, El Salvador. Vamos a quedarnos con El Salvador. Aunque yo estoy ahora mismo en República Dominicana, yo puedo seleccionar la opción otros, pero voy a quedarme con El Salvador. Ahí le damos siguiente. Fíjense, El Salvador. Ok. Le damos hacia abajo y le damos a lo que dice siguiente. Fíjense ahí nos da la opción de reiniciar el televisor. Dice, ¿deseas reiniciar el televisor? Dice, debes reiniciar el televisor debido al cambio de transmisión. O sea, como cambié de país, me da la opción de reiniciar para que se configure a ese país. Le damos OK y el equipo se va a reiniciar y va a continuar en esa parte. Si lo hubiésemos dejado en Honduras, donde estaba, o en el país en cual está, continúa ahí mismo. Y ahí vemos cómo está subiendo de nuevo el logo del sistema operativo. Repito, va a continuar donde se quedó. Simplemente está configurándose al país el cual lo elegimos. Ahí está subiendo. Cabe mencionar de que este modelo es 43UP 2022. Pero cualquier modelo del 2022 va a iniciar así. Bien, entonces ahí continuamos. Ahí la siguiente pantalla que es conexión a internet. Ahí está pidiéndose que se conecte a internet. Ahí seleccionó o eligió los diferentes redes Wi-Fi. Seleccioné la de aquí, la del taller. Y vamos a poner lo que es la contraseña. O sea, la contraseña. E hice conexión a internet. Se conectó automáticamente. Inmediatamente, cuando se conecta, pasa a la siguiente, sin tener que darle OK, pasa a la siguiente página que es términos y condiciones de usuario. Ahí bienvenido al servicio de Smart TV LG. Le damos a siguiente y nos da esa opción. Miren, son todos los términos que tenemos que aceptar. Obligatoriamente tenemos que aceptar esos términos. Para eso vamos a seleccionar esa opción que dice seleccionar todo. Seleccionamos eso y automáticamente todas esas opciones o esos términos se aceptan. Recuerden que si no aceptamos los términos, entonces el equipo no puede continuar. Le damos OK, aceptar y nos da la opción si es televisor, la forma de ver el televisor. Como está seleccionar solo TV, nada más tenemos el televisor, le damos a continuar. Fíjense aquí es muy importante, aquí se va a configurar el sonido. El sonido del televisor se va a configurar dependiendo de dónde vayamos a poner el televisor. Si lo vamos a poner en la mesa, en la base de mesa o en la base de pared. Míralo ahí. Soporte de pared o soporte, que es la base de mesa. En este caso vamos a darle base de mesa. Y así se va a configurar el sonido
para la opción que elegir. Entonces aquí nos da la siguiente opción, es sincronización de canales. Yo le voy a dar a saltar porque no tengo una antena puesta. Si usted tiene su antena, entonces le dan a iniciar y se van a configurar todos los canales. En este caso yo le digo omitir porque no tengo una antena conectada. Bien, aquí entonces lo más importante también, recuerden que tienen que sacar su cuenta LG. Tienen que abrir una cuenta LG para obtener muchas recomendaciones y las mejores opciones de descarga. Si omiten eso en la página de aplicaciones o en la plataforma de aplicaciones, no van a tener muchas opciones de aplicaciones y de instalaciones. Les recomiendo que abran una cuenta LG. Si ya la tienen, la ingresan, y si no la tienen, les recomiendo que vean un video que hice, cómo abrir una cuenta LG. Bien, para ello yo voy a agregar, yo tengo una cuenta LG, voy a poner la mía, le di a iniciar, ahí van a cargar la opción de iniciar sesión, y ahí nos dice, inicie sesión en la televisor. Entonces yo le doy OK para ingresar lo que es mi correo electrónico y mi contraseña. Ahí nos da la opción, dice inicie sesión con su cuenta. El ID viene siendo su correo electrónico. Luego pone su contraseña. Esta parte yo la voy a saltar para no mostrarla aquí en pantalla, ya que es mi correo personal y mi contraseña, ¿verdad? Bien, ya inicié sesión y ahí nos pide que aceptemos los términos de lo que es la sesión de la cuenta del LG. Le doy a seleccionar todo y le doy aquí estoy de acuerdo con los términos y condiciones de servicio. Le damos a que estoy de acuerdo, OK, y ya el televisor se terminó de configurar. Esa es la parte, todo eso es obligatorio. Entonces ya lo que resta ahora es instalar las aplicaciones, las más utilizadas, YouTube, Prime Video, aquí tenemos Prime Video, Netflix y las demás aplicaciones, Disney Plus, etcétera. Fíjense ahora, vamos a tratar de instalar esta. Vamos a instalar, nos da varias opciones. Podemos iniciar sesión si queremos ahí, con el código o con el código de barra. Le doy a OK, pero tenemos que instalarla. Vamos a instalar, le damos a OK. Míralo ahí, dice que es de 32 megabytes, 32.08 megabytes. Le damos a instalar. Míralo ahí, se está instalando. Ya se completó. Es rápido. Cabe mencionar de que este televisor es bastante rápido. Estos televisores de 2022, las últimas generaciones, son bastante rápidos. El sistema, mejor dicho, el microprocesador. Ahí le doy a lo que es, le dice a cerrar sesión y vamos a entrar a lo que es el menú de aplicaciones para ver todas las aplicaciones. Mírenlo, ahí tenemos Netflix, Prime Video, Disney Plus, Claro Video, HBO Max, YouTube. Tenemos también ahí Apple TV y todas las aplicaciones que queramos. Recuerden, podemos entrar a cada una de esas. Muy importante, cada una de esas aplicaciones tenemos que actualizarla. Cada vez, la primera vez, como vamos a abrir una, vamos a abrir YouTube y nos va a dar la opción de actualizar. Todas, cada una de ellas tenemos que actualizarla porque es la primera vez. Luego que se actualicen ya podemos utilizarla sin problema. Ese es YouTube. Le damos OK, nos pide una de que si permite que el televisor se encienda mediante Wi-Fi, o sea, mediante un dispositivo móvil. Podemos decirle que sí o que no. Aquí se está actualizando YouTube, 47.7 megabytes. Y aquí nos da una opción en lo que se instala, que si podemos encender, como le mencioné, mediante Wi-Fi. Recuerden que YouTube podemos encender el televisor mediante el celular a través de la aplicación de YouTube, aunque esté apagado el televisor. Ahí tenemos YouTube, podemos salir de ahí y podemos elegir otras aplicaciones. Vamos de inmediato al menú de aplicaciones y vamos a elegir otra. Miren algo, voy a mostrarle, voy a elegir otra. Vamos a elegir Apple TV. Vamos a elegir Apple TV.
Ok, voy a darle a abrir. Le voy a dar ok como que va a abrir. Pero me va a mandar automáticamente a actualizar. Fíjense, en vez de abrir me va a dar la opción de actualizar. Como yo le mencioné, que hay que actualizarla cuando es la primera vez, cuando el equipo viene de fábrica. Mírenlo ahí, se está actualizando, 50 megas. Ya una vez actualizada cada aplicación, ya se pueden utilizar de forma normal. Ahí se cargó, perfecto. La aplicación se ha actualizado con éxito. Está cargando y ahí van a presentar, ahí vienen los vemos los contenidos o la página principal de la aplicación. Recuerde que tenemos que iniciar sesión en cada una de ellas, en las que son de paga. Y bien, ya salimos de ahí. Y miren, voy a mostrarles algo ya para terminar, donde vamos a darle para descargar las aplicaciones. Vamos aquí a esta opción, donde dice, miren, donde están estos cuadritos, ahí, donde dicen esos cuadritos, dice aplicación. Entonces ahí nos va a dar, vamos a entrar a lo que es a la plataforma de descargas. Y ya les mencioné ahorita que si tienen una sesión iniciada, o una cuenta, mejor dicho, una cuenta del G, le van a dar más opción o más, van a tener preferencia, mejor dicho, para otras aplicaciones, la cual no la tienen aquellos equipos que no tienen una cuenta. O sea que es una ventaja de tener una cuenta de LG. En la descripción del video le voy a dejar el enlace de un video que hice cómo abrir una cuenta de LG. Bien, ahí podemos dar, ahí arriba, buscar cualquier aplicación. Hay muchas aplicaciones de película, hay juegos, música, programas de televisor, etc. Ahí yo le di a la lupa a buscar y podemos buscar cualquier aplicación, película, lo que sea. Ya ustedes saben, mi gente, este video lo voy a dejar hasta aquí. Ya saben, cuando compren un televisor LG 2022, recuerden que tienen que hacer todos esos pasos hasta llegar a la opción de descargar las aplicaciones. Ahí pueden disfrutar de todo un contenido o todos los contenidos que les muestran o que tienen estos televisores Smart TV LG con el sistema operativo Huevos. Aquí tenemos las aplicaciones. Ya tenemos HBO, pero tenemos más, Star, Pluto TV y otras aplicaciones de películas. Así que nada, mi gente, nos vemos en un próximo video. Chao.